Una buena tarde para todos. Por favor, me confirman si están escuchando. Buenas tardes, sí, señor. Muchas gracias, Juan Sebastián. John Héctor también me confirma. Regáleme en unos 3 minuticos y ya vamos a dar comienzo con la conferencia del día de hoy. ¿Listo? Ok, yo creo que ya es justo y necesario. Vamos entonces a dar comienzo con la conferencia del día de hoy. Primero que todo, un saludo por parte de la UNAD, un saludo pues especial de este equipo de docentes que estamos a cargo para poder orientarlos dentro de este nuevo proceso que ustedes vienen pues realizando. Todos me confirman de qué programa vienen, todos están en la parte de ingeniería. Sí, señor. Sí, señor. Ok, Sí, señor. perfecto. Listo. Primero que nada me les voy a presentar, voy a habilitar aquí un momento la cámara pues para que puedan distinguir en este momento a su tutor que los va a estar orientando dentro de las indicaciones que corresponden a las actividades de presaberes. Bueno, entonces, para poder presentarme, por favor, ¿están viendo la presentación? Sí, señor. Sí. Listo, perfecto. Bueno, me les presento. Mi nombre es Jairo Antonio Muñoz, igual forma ingeniero de sistemas, magíster en dirección estratégica en ingeniería de software. Estaré con horarios de atención para todos ustedes en caso de que lleguen a necesitar de lunes, miércoles y viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche. ¿Listos? Tenemos a un equipo docentes a cargo del curso de diseño de software por la cantidad, pues obviamente, de estudiantes que tenemos en esta parte. Y tenemos a nuestro director de curso, al doctor John Fernando Sánchez, que estará también dentro del ejercicio de los horarios de atención de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Nuestro compañero Jonathan Sánchez Galindo, el ingeniero, estará también a cargo con horarios de atención que puede pues obviamente estar de martes a jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. Pues estos horarios, como le digo, pueden llegar a ser en determinado momento flexibles en el sentido de orientarlos en cualquier proceso. Siempre hemos estado atentos y estaremos atentos a esas inquietudes pues que ustedes en este momento se les puede llegar a presentar. En esa condición y en esas ideas, pues ustedes tendrían una serie de elementos que pueden acercarse a su tutor. ¿En cuál sentido pueden acercarse? Pues tenemos nuestra herramienta Teams, que ustedes en este momento pertenecen a un grupo. Si se dan cuenta y pueden revisar, ya pues se ha generado un grupo
en el cual pueden interactuar. Cualquier duda que se presente también la pueden preguntar dentro del grupo. Todos son un equipo de trabajo, tanto los docentes como cada uno de ustedes hacen parte de un equipo que tenemos o estamos dentro de un ciclo que se llama el diseño de software. Estaremos dentro de todo este ejercicio, pues orientándolos y también todos ustedes participando activamente para poder conocer lo que consiste esta parte del ejercicio de diseño de software. Y dentro de esa parte, pues me gustaría conocer que alguno de ustedes en su participación el día de hoy, pues me pueda generar una idea de lo que significa diseño de software. ¿Qué conocen ustedes como ese componente en el cual están ahorita en este momento cursando? ¿Quién de todos ustedes pues quiere dar su opinión sobre lo que vagamente o el concepto que tenga actualmente de lo que es diseño de software? ¿Quién conoce o puede aportar esa parte del concepto de diseño de software? Profe, como crear un esquema acerca de la construcción del software, algo así. Sí, eso hace parte de lo que es diseño de software. ¿Quién quiere ampliar más el concepto de lo que nos ofrece Fray Guillermo en su opinión el día de hoy? Que es una estructura, una parte que hace lo que es la parte visual del sistema en el cual ustedes pueden comenzar a desarrollar. Otro concepto. Muy buenas noches. Buenas noches. Tutor, digamos como la definición del diseño de software lo tomaría como esa parte preliminar de un proyecto a cuando se va a diseñar sí, cualquier tipo de software, ¿no? O sea, la parte preliminar donde se realiza el bosquejo, cómo va a funcionar, qué es lo que se pretende y qué necesidad se quiere satisfacer con el software que se va a desarrollar. Perfecto, muy bien. Es un concepto más cercano a lo que es diseño de software. Pues, ¿Quién? profe, Jason, buenas tardes. muy Profe, buena tarde. es el diseño de software, al igual que el anterior curso de especificación. ¿Sí me escuchan? Hola, hola. No, sí, lo escuchamos. Listo. Al igual que las especificaciones de requerimiento, pienso que es una etapa de un proyecto de software. Genial. Sí, toda esa información que nos han venido brindando hace parte de lo que es diseño de software. Sin embargo, ese concepto de diseño de software es más amplio. Recuerden que dentro del ejercicio que vienen realizando en la parte de ingeniería, se someten a una serie de elementos básicos y que comienzan ustedes a aportar información sobre lo que corresponde a un ciclo de vida del software. Ese ciclo de vida del software está enlazado de lo que se llama la ingeniería de software y a su vez pues tiene una serie de elementos como la ingeniería de requerimientos, que esa parte de la ingeniería de requerimientos es lo que han venido construyendo en sus primeros enlaces, donde vinieron a obtener una información de un cliente. Dentro de esa información del cliente que se encontraba muy dispersa, ustedes vinieron aterrizando esos conceptos para poder levantar algo que se llama requerimientos funcionales. Dentro de esos ejercicios de los requerimientos funcionales y no funcionales, comenzaron a identificar aspectos que lo llevaron como a crear ese esquema y ese elemento de la primera fase de análisis para poder establecer una idea clara del proyecto a realizar. Ya en su segunda instancia, en el ejercicio de la parte de diseño, pues en la parte de diseño ya es de acuerdo a esa información que ustedes obtienen, a esa información de los requerimientos, de la información que han venido construyendo como unas historias del usuario. Dentro del ejercicio de esas historias del usuario, pues han venido, digamos, puntualizando elementos que van a considerar para la construcción del proyecto. Dentro de la primera parte, entonces hablamos de todo el levantamiento de información, pero entonces ya como estamos en el ejercicio de la etapa del diseño de software, resulta que un diseño, esa etapa también se requiere una serie de elementos de un ejercicio de planificación. Entonces, dentro de ese aspecto del ejercicio de planificación, también existen unos
elementos puntuales que debemos considerar, como cuál, si ya tenemos anteriormente unas fases y una información pues que hemos venido recolectando dentro del proyecto, entonces ya para poder armar un ejercicio de planificación del software, pues debemos comenzar a construir diferentes tipos de lo que comentaba alguno de ustedes, que era el prototipo. Dentro del ejercicio del prototipo, empezar a armar una serie de elementos y diagramas que nos van a permitir comprender qué es lo que realmente vamos a hacer, ¿sí? Y dentro del ejercicio de esos diagramas que ustedes van a comenzar a elaborar, les va a dar idea de lo que deben construir en su diseño de la interfaz. Entonces, todo esto va enlazado en el sentido de comprender que el diseño de software es un ejercicio de planificación, ¿sí? Y para poder hacer un buen diseño que sea agradable para el usuario final, que cumpla con esos requisitos que al comienzo pues tenía y que desea obtener al final, que dentro del proyecto, pues que obviamente si es para un cliente, pues puede estar financiando ese ejercicio del proyecto, y que se espera pues que cumpla con esas bases y esas expectativas al final. Entonces, dentro de ese ejercicio, vamos a mirar que dentro de la parte del diseño de software existen unas funciones que podemos obtener o unos perfiles que también podemos llegar a adquirir, ¿cierto? Dentro del ejercicio de las funciones está diseñar la arquitectura de los componentes de cada sistema, seguimiento tras la implementación, porque no es solo elaborar la interfaz o el diseño de esa arquitectura y terminar allí, sino que también debemos hacer un ejercicio de seguimiento tras ese ejercicio, tras esa implementación del proyecto que se ha venido elaborando. Y nos genera una serie de habilidades que debemos comenzar a obtener, que es esos conceptos en lenguaje modelado universal UML, que ustedes pues obviamente deben conocer lo que es UML, que este es, digamos, la estructura o un lenguaje que nos va a permitir, por medio de unos diagramas, comprender en un equipo de trabajo. Me refiero a este equipo de trabajo porque en un proyecto macro, pues ustedes no van a estar trabajando dentro de todo el ciclo de vida, sino harán parte de una funcionalidad específica. Por ejemplo, pueden ser programadores, que están toda la parte de codificación del proyecto, o pueden estar dentro de la estructura del diseño, pero en la parte del diseño deben comprender el modelado universal o lo que es UML, para poder interpretar y elaborar esos diagramas de acuerdo a esos requerimientos que otras personas del equipo de trabajo como analistas vinieron obteniendo o nos estuvieron informando dentro de ese aspecto. Tenemos las habilidades analíticas de organización y liderazgo. ¿Por qué organización y liderazgo? Esta fase de la parte de diseño de software dentro del programa que ustedes vienen desarrollando es uno de los ejercicios más importantes que ustedes van a hacer dentro de toda la carrera, porque se va a puntualizar en aspectos de lo que ustedes de la ingeniería van a aplicar o es aplicable a todos los proyectos que a futuro deben comenzar a emplear. Dentro de ese espacio, pues les comentaba esa parte del ejercicio del diseño de software. Es un ejercicio que deben ustedes planificar y definir como una estructura o cómo deben construir ese programa para, ya sea un programa de computadora o esas aplicaciones que hoy en día tenemos, que ya no lo tenemos dentro del ejercicio normalmente. En nuestra tecnología, pues ha venido evolucionando, que ya no hacemos un software para prácticamente un equipo que lo utilice, sino que se esté colgado en la nube para poder obtener beneficio de que muchos usuarios puedan acceder a él y allí pues puedan, digamos, alojar su información, evolucionando de que las empresas en ese ejercicio ya no inviertan tanto en elementos físicos. Se han dado cuenta pues que ha venido y que impulsó, gracias a esta parte de la pandemia, el ejercicio el del teletrabajo, y que todos pues venimos aportando conocimientos y proyectos sin necesidad pues necesidad a veces de desplazarnos a un lugar para poder cumplir con nuestras funciones. Y dentro del ejercicio de lo que corresponde entonces a la parte del diseño de software, es porque hace parte del perfil de los programadores, de todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida del software, y especialmente la carrera en lo que es la ingeniería de sistemas, que es un elemento puntual, porque desarrollar software puede ser para tanto un equipo,
un equipo en específico, puede también ser para un equipo de trabajo que desarrolle o tenga un software en la nube, que puedan todos estar interactuando, pero entonces es muy importante la tarea de un diseñador de software en convertir esos elementos de esos conceptos abstractos, llevarlos a la realidad y llevarlos a la realidad con el objetivo de que el usuario final tenga una interfaz agradable, amigable y que le permita pues ser funcional a todo lo que realmente necesita trabajar dentro de ella. Si no cumplimos con esas expectativas, entonces ese software no va a tener, digamos, una cabida dentro del mercado y próximamente pues va a ser reemplazado por otro. Y el objetivo es elaborar nuestro ejercicio como corresponde para que pueda perdurar durante todo este tiempo. Como les muestro en el ejercicio de esta imagen, pues existe el proyecto, ¿cierto? Hay una STAR que pues da comienzo a lo que es un proyecto, a una serie, un equipo de los stakeholders o los equipos de las personas interesadas dentro de lo que hace parte del proyecto, que analizan y revisan los requerimientos del proyecto, que lo llevan a la construcción de la parte de la interfaz con una serie de ideas y pues obviamente elementos de informes o que requiera para poder procesarse dentro del ejercicio del proyecto, ya generen aspectos específicos de mensajes que se necesitan o generar unos informes que se requieran para al final pues obtener lo que se requiere. Los procesos o los principios del diseño que debemos llegar a tener en la parte de software, pues está lo que es la abstracción, el acoplamiento y cohesión, descomposición, encapsulamiento, hasta la separación de la interfaz e implementación, suficiencia y completitud. Entonces, estos son aspectos de principios de diseño pues que ustedes deben comenzar a considerar. Ya entrando un poco en base, que quería pues ampliarle la expectativa de lo que es el diseño de software, que esa parte de los diseñadores es un papel fundamental para cualquier proyecto que se lleve a cabo, porque desde allí depende de que ese proyecto pues tenga una simbología y un gusto por ser trabajado y que pues las personas que van a estar trabajando directamente en ese proyecto pues sean constantes dentro de él. Cuando ingresan a la plataforma, de nuevo, pues tienen ya su curso habilitado, que lo que corresponde es al diseño de software. Algunos tienen pues un código que lo representa y ya pues en su ejercicio mecánico que han venido trabajando en los cursos anteriores, pues tienen una parte que se llama el entorno de ambiente virtual de aprendizaje. Unos entornos que es importante pues comenzar a mirar y navegar por este ejercicio, especialmente por la información inicial. Dentro del aspecto de la información inicial, quiero invitarlos a revisar lo que corresponde a la agenda del curso del diseño del software. Allí que van a obtener, pues ustedes allí pues pueden observar lo que son las fechas, ese cronograma y los tiempos de entrega de las actividades. Recuerden que una vez finalice la fecha que está allí, la evidencia o el espacio para el envío de la actividad pues va a ser cerrada y ustedes no van a poder enviarle en los tiempos que corresponden. Dentro de esa parte está la presentación del curso para que comiencen a revisar muy bien ese ejercicio. Los foros, está el foro, especialmente el foro de noticias del curso, donde allí pues tanto nuestro director como cualquier tutor pues podemos allí colocar los enlaces donde ustedes pueden disponer para poder revisar tanto las grabaciones como las conferencias para poder, que se invitan para que ustedes puedan ingresar y conocer de primera mano cuáles son las actividades que deben hacer y en especial identificar cuáles son los entregables que se esperan dentro de ese espacio. Está el foro general del curso para que pues obviamente lleguen allí, participen y se den a conocer pues para poder identificarlos mejor. Dentro del foro de noticias del curso pues estaba lo que era el ejercicio, ya hay por lo menos un comentario sobre la programación de la web conference y está también pues la disposición del grupo de Teams. Allí pues espero pues revisen muy bien ese espacio para que ustedes puedan, digamos, informarse de especialmente como la del día de hoy, que tuvimos la conferencia, entonces allí ya estaba publicado la información y el enlace para que puedan ingresar. En el segundo entorno de evaluación está lo que es el espacio de aprendizaje. Y dentro de la parte del espacio de aprendizaje encontraban lo que era el contenido y esas referencias bibliográficas.
En el primer ejercicio de la etapa 1 de presaberes, pues se va a hacer énfasis especialmente en la unidad 1, que son los conceptos fundamentales de diseño de software. Allí pues van a tener unos contenidos, unas referencias bibliográficas que ya les voy a comentar sobre qué consiste. Y también está lo que es el momento inicial, que ya disponen de la guía de aprendizaje, especialmente en la etapa 1 de presaberes, para que ustedes puedan obviamente descargar la información, porque la guía de aprendizaje tiene también un documento adjunto que deben descargar. Tienen lo que también, o disponen de un foro de discusión de la etapa 1 de presaberes que va hasta el 30 de agosto. Si ustedes miran ya la fecha, estamos a 22 de agosto. Es un ejercicio de presaberes, pues que ustedes tienen un tiempo, digamos, prudencial para poder elaborar esta actividad que no se extiende demasiado, sino que voy a más adelante a especificar qué es lo que deben hacer para poder optimizar el tiempo. En el ejercicio del foro de discusión se espera pues que cada uno de ustedes envíen los avances dentro del ejercicio que van a entregar como evidencia final, como actividad final. ¿El propósito cuál es? Pues que poder retroalimentarlos y encaminarlos para que ustedes entreguen un buen documento, y en ese ejercicio que deben entregar pues con los parámetros que se les exige para poder evaluarlos como corresponde. Dentro del foro, como les digo, el foro, para que compartan esos avances, podamos retroalimentar y encaminar el ejercicio. Hay algo interesante dentro de esa parte, es que por lo menos pueden allí subir un documento, pues por lo menos en la parte del ensayo, porque dentro del ejercicio que deben hacer es un ensayo expositivo. Y aquí de nuevo, pues lo voy a resaltar varias veces para poder que ustedes, digamos, lo tengan en consideración, y que dentro de ese espacio que ustedes deben hacer para la entrega del documento final. ¿Qué deben comenzar a trabajar? Elaborar un ensayo expositivo que relacione las lecturas con el caso de estudio. En este ensayo se debe identificar las posibles clases, atributos, los métodos y las relaciones que existen entre esas clases, ¿sí? Es un ensayo expositivo. Entonces, si hablamos de un ensayo expositivo, es un documento que pueden elaborarlo en Word, pero no se les está diciendo que el hecho de que aquí hablemos de clases, atributos, métodos y relaciones entre las clases, deben elaborar un diagrama. No deben elaborar el diagrama. Todo es por medio de un ensayo expositivo. Bueno, esto es la parte que se requiere, pues información en especial para que tengan en consideración sobre la evaluación, que debe tener el título del ensayo, que va a valer el título del ensayo, debe estar acorde a la información del caso, y eso pues se va a revisar porque va a tener hasta 5 puntos, se les va a dar por el título que le den a ese ensayo. También lo que es el contenido del ensayo va a tener hasta 15 puntos, porque ahí vamos a revisar lo que son los subtemas del caso de estudio que se deben exponer claramente dentro de ese párrafo. Uy, se fue doble, listo. Y aspecto importante que deben considerar es el cumplimiento de las normas APA. Entonces van hasta 5 puntos cuando el documento cumple con todas las normas APA, especialmente que debe tener la portada, que debe tener el documento obviamente como corresponde con la normatividad, y especialmente las bibliografías, esa parte de las referencias bibliográficas, por favor que vaya con normas APA. ¿Listos? Bueno, dentro de ese ejercicio pasamos a lo que son los conceptos fundamentales, que es las referencias bibliográficas que tienen en la unidad. Entonces, quiero invitarlos que antes de comenzar a revisar el caso, se tomen la modestia de revisar muy bien la información que corresponde a lo que son los objetos, las clases, los atributos y las operaciones que hacen parte y que deben comprender qué es un objeto, qué es una clase, qué es un atributo, esta parte de las operaciones, para poder identificarlas dentro del caso. Y existe un material pues, didáctico que pueden comenzar a mirar sobre objetos y clases, la identificación de las clases y asociaciones en el diagrama de clases. Eso pues, es el material de las referencias bibliográficas en caso de que tengan, digamos, alguna duda al respecto sobre estos temas, que de pronto la información que está allí tengan algún inconveniente, pues hoy en día tenemos el acceso al recurso más importante de aprendizaje, que es el Internet. Están videotutoriales, tutoriales y todos los aspectos que puedan extender esta información, que ustedes puedan obviamente asimilar mejor,
pues está todo lo que está, la información que está allí es disponible para poder utilizarse. El ejercicio del momento inicial, especialmente cuando ustedes habilitan la guía de aprendizaje y la rúbrica de evaluación, pues van a tener dos documentos en PDF. El primero es el caso de estudio y la segunda parte habla sobre la guía de actividades y la rúbrica de evaluación. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Invitarlos a revisar lo que es la guía de aprendizaje y la rúbrica de evaluación, descargar ese caso de estudio y lo que es la guía y rúbricas de evaluación. Una vez pues obtengan esa parte de la información, habilita lo que es la guía de aprendizaje y ahí dentro de ese ejercicio de la guía de aprendizaje hay unos aspectos que ustedes deben considerar. ¿Qué es lo que realmente deben hacer y qué es lo que realmente deben entregar? Dentro de la parte de esa guía de aprendizaje, pues ustedes deben tomar en consideración esa referencia bibliográfica, conocer qué es una clase, método y todos los aspectos que hemos venido pues comentando, y luego habla sobre elaborar un ensayo expositivo. Cuando comentamos sobre lo que es elaborar un ensayo expositivo, donde relacione las lecturas con el caso de estudio propuesto, identificando las posibles clases, atributos, métodos y relaciones entre las clases. Entonces aquí simplemente se le está diciendo, tome ese caso de estudio y elabore un ensayo expositivo. No es para elaborar ningún diagrama, no se debe elaborar ningún diagrama, se debe elaborar un ensayo donde identifique, según la información, dónde están las clases, dónde están los atributos, los métodos, cuáles son y cuál relación existe entre cada una de ellas. Pues ya identificando este aspecto de la guía, que le aporta información de cómo deben obviamente interactuar, enviar los aportes al foro para poder ser retroalimentados y asimismo cuando se les dé la retroalimentación construir lo que hace parte del documento final, cumplir con la normatividad APA y hacer entrega dentro del entorno de evaluación. El caso de estudio. Tenemos entonces en consideración el caso de estudio. De acuerdo a esta información, ¿quién de ustedes desea participar y comentar en qué consiste ese caso de estudio? Buenas noches. Muy buenas noches. Mi nombre es Paola García y Hola, Paola. ese caso de estudio es como un software de inventario. Ok. Sí, ¿Qué más nos puede comentar? ¿Qué nos puede comentar sobre ese ejercicio? Pues que tiene algunos, digámoslo así, requerimientos. Sí. Hay unas necesidades de crear, de reducir como las quejas de algunos clientes con el mismo sistema. Y pues hay por ejemplo, otras demandas que es inicio de sesión, agregar mercancías, cosas como que debe de realizar el sistema. Eso es como, digámoslo así, general de lo que vi en el caso de estudio que nos dejó el profesor. Perfecto, muchas gracias por la participación, es muy puntual. Digamos, es prácticamente parte de lo que deben hacer. ¿Quién desea ampliar un poco más la participación de su compañera para poder llevar una idea más clara de lo que corresponde a ese caso de estudio? Bueno, buenas noches para todos, tutor. Sí, buenas noches. Bueno, el caso de estudio hablaba puntualmente de lo que hablaba la compañera y decía de requisitos de software, tres puntualmente. El primero era el inicio de sesión, la aplicación, y el segundo era gestionar los bienes y recursos disponibles, y el tercero era tener la capacidad de crear facturas con el descuento aplicado. Eso dentro de los requisitos de software que hablaba generalmente. Y los requisitos funcionales hablaba de 14 puntualmente. Que pues ahí se describen
cada uno se nombra y se describe como tal lo que debe llevar el requisito. Ok, perfecto. ¿Algo más? Sí, eso es todo. No, eso es todo. Gracias. Listo, perfecto. Ya pues se está extendiendo la información sobre el caso de estudio. Entonces, se dice que hay una necesidad. De acuerdo a esa necesidad, se aplica a lo que corresponde a un sistema de gestión de inventarios, ¿cierto? Que ese sistema de gestión de inventarios va a solucionar una serie de inconvenientes que se le presenta con las actividades o los sistemas anteriores, ¿cierto? Que tienen un tipo de dificultad y que pues que actualmente necesitan mejorar esos inconvenientes. Ya pues identificando esos elementos, se dice pues que dentro del ejercicio se le da una especificación real a lo que debe tener ese sistema de inventario. Debe tener y debe cumplir con unos parámetros y unas exigencias para poder mejorar ese aspecto, ¿cierto? Dentro de esas existen unas demandas, unos elementos que deben cumplir, como cuáles, dentro del ejercicio que se establece de los requerimientos funcionales que debe existir. Y como decía su compañero, existen hasta 14 para poder comenzar a identificar o elaborar lo que es el ejercicio del ensayo, como cual, pues ya existe un tipo de autenticación, como un inicio de sesión, le va a permitir pues tener el control tanto a los diferentes roles, ya sea para el usuario final como a los gerentes o a los vendedores, pues tener el acceso para poder iniciar sesión al sistema. Dentro de ese aspecto también está lo que es la realización de los pedidos, que necesita agregar un ejercicio de los pedidos para los mayoristas, generar las facturas y poder generar cálculos de descuento e impuestos funcionales a cada uno de esos clientes. Ahora bien, conociendo un poco más en detalle ese ejercicio del caso, ¿qué comentarían ustedes sobre lo que deben identificar? Por ejemplo, ya tenemos el caso. ¿Cuáles serían los objetos que ustedes encuentran allí? Empecemos con el tema. ¿Cuáles serían los objetos que encontraron dentro de ese caso así rápidamente? Bueno, dentro del ejercicio la idea es que participen, entonces tenemos esta información. Voy a pasarla a la segunda conferencia. Lo escuchamos. Pues como estamos hablando de materiales, cada material me imagino puede ser como por ejemplo martillos, entonces sus dimensiones, eso entraría a ser parte de objetos. Sí, los martillos. O sea, es un ¿Martillos? ejemplo, digamos que martillos, pueden ser tejas, etcétera, eso podría, toca construir dependiendo las dimensiones. Ok, Eso pero entraría a ser la entonces, parte de los... de acuerdo a la información del caso, ¿sí? De acuerdo a la información del caso, puntualizando, eh, vamos a hacer este ejercicio de lluvia de ideas. La idea en esta parte, pues, es identificar y llevar un poco más claro lo que se debe hacer dentro del ensayo. Entonces, vamos a identificar cuáles serían esos objetos, cuáles serían esas clases, esos atributos y las operaciones que tenemos allí. Entonces, a medida que ustedes van identificando un objeto, entonces habilite el micrófono y nos comenta, el objeto puede ser tal, ¿sí? La clase puede ser tal, el atributo puede ser este, ¿sí? Las operaciones, por ahí escuché que había que hacer unas operaciones dentro del caso, de la participación de alguno de ustedes, sobre que tocaba hacer un descuento, ¿cierto? Dentro del calcular el descuento y los impuestos en función a la cantidad del cliente. Entonces vamos a hacer ese ejercicio entre todos. Vamos a ubicar cuáles son las clases, los objetos, los métodos, lo que encuentren allí. Pueden participar y nos comenta. Como objeto, yo encontré, sería el primero, los vendedores. Perfecto, los vendedores. ¿Sí? Entonces, otro objeto sería la contabilidad, donde se va a tener pues el registro y el cálculo de los ingresos y egresos. La contabilidad. La contabilidad ya es un aspecto más amplio. Debemos detallar un poco más para identificar los objetos. Buenas tardes, tutor. Hola. Hola, yo creo que también pues en lo de los entidades y objetos, uno sería como la factura, que sería como Sí.
importante ahí, que estaría relacionado con la parte cliente y la parte pues del inventario. Genial, factura sí es parte de los objetos. ¿Cuál otra podrían ustedes identificar? Eso, ya llevamos dos. Hablaron de vendedores, factura. La tienda o negocio. La tienda hace parte de la construcción, ¿sí? ¿Cuál otra? La parte cliente. El cliente, indispensable, ¿cierto? El cliente. Listo. Ahí van mirando la parte de lo que corresponde al caso. La dejo en esa presentación, sí, creo que ahí está para poder identificar. Con los requerimientos, ahí se pueden identificar varios. Bueno, otro. Proveedores. Los proveedores también son los objetos que ustedes tienen allí para poder identificar. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Vamos entonces a mirar ahí. Leer muy bien el caso de estudio y comenzar a hacer esa lluvia de ideas, empezar a seleccionar cuáles son los objetos, cuáles son los métodos que encontraron dentro del proceso de ese caso, cuáles serían las clases y esos atributos. Ustedes me hablaban que los proveedores, por ejemplo, los proveedores, ¿qué información o atributos puede tener un proveedor? Pues ustedes saben que debe tener un ID, pues del nombre del proveedor y toda esa información que lo representa para hacer un atributo. ¿Listo? Entonces, de acuerdo que a medida que ustedes van leyendo el caso y van obteniendo esos objetos, esas clases, esos atributos, esas operaciones, entonces comienzan a redactar el documento. No hacer un gráfico, es redactar el documento donde dicen que el sistema de inventarios está compuesto por una serie de objetos y comienzan a describir cada uno de esos objetos. Dentro de esos objetos tiene una serie de elementos o atributos que lo identifican como este y comienzan a hacer todo el ejercicio del ensayo. ¿Listos? ¿Sí es claro Profe, hasta ahí? una Diga. pregunta. Pero para este caso, el cliente no sería un objeto, sino más bien una clase, ¿no? Porque eso Ajá, tiene varios atributos. es correcto. Ahí es donde ustedes deben comenzar a identificar esos pequeños detalles, porque no todos los considera el cliente puede llegar a ser un objeto, pero entonces si ustedes comienzan a analizar el caso, ya representa que se convierte en clase porque tiene muchos más aspectos para poder ser funcional dentro del sistema. ¿Listo? Bueno, entonces, mirando la parte del caso que ya identificaron que es un sistema de inventarios, un sistema para administrar lo que es la parte de inventarios en la empresa X, entonces comenzar a identificar cada uno de esos elementos. ¿Listo? Cuando ya pues tengan todo en consideración y vayan haciendo el avance, pues invitarlos a participar en el foro. Sí, buenas noches. Perdón, una preguntita, es que no entendí muy bien. O sea, ahí en lo de el problema de identificar, lo que hay que hacer es identificar cada clase, cada objeto y hacer como una descripción de eso. Correcto, descripción, no diagrama, descripción. Ah, ok, muchas gracias. Ok, listo. Dentro de la parte del ejercicio del entorno de evaluación que ustedes consideran para hacer la entrega del documento final, pues espera que antes de hacer esa entrega, pues por lo menos aporten y envíen por el foro que está allí, el foro que tienen en consideración de la primera entrega, la de parte de presaberes, pues hagan su primer avance, pues para revisar que sí estén, digamos, direccionándolo a lo que se requiere. ¿Listo? Y cuando ya pues ustedes hagan su primer aporte y construyan todo lo que es el documento final, se vienen por la parte de la evaluación o la evaluación inicial, que tiene su propio espacio, etapa 1 presaberes, rúbrica de evaluación y entrega de la actividad. Entonces allí al momento de dar clic está dentro del entorno de evaluación, hacen o adjuntan el documento que lo pueden convertir en consideración, pues yo les sugiero que lo conviertan en PDF, que es un formato en el cual es visible para cualquier entorno y en cualquier equipo. Si lo presentan pues en Word, también no representa ningún inconveniente para poder ser descargado y poder revisarle lo que corresponde a esa entrega. ¿Qué deben considerar?
establecer muy bien que es un ensayo expositivo donde se relacionan las lecturas del caso de estudio propuesto, que las lecturas pues nos hablaban que es una clase, que es un objeto, que es digamos un atributo, y asimismo al momento que ustedes pues asimilan esa información, pues de acuerdo al caso de estudio pues comienzan a identificar esas posibles clases, atributos, métodos y relaciones que existen entre las diferentes clases. ¿Qué debe tener el documento que deben presentar? Pues un título. El título debe ser acorde al tema que estamos tratando, ¿sí? Pues ya ustedes comienzan a identificar sobre cuál es el tema que se está trabajando, sobre qué se refiere ese caso de estudio. En la parte de contenido del ensayo, pues es la información que ustedes van a redactar que corresponde a la identificación de cada uno de esos elementos. Luego verifican que cumpla con esa normatividad APA, pues para poder ser entregado en ese entorno, ¿sí? Entonces, de nuevo quiero resaltar esto, nada de diagramas, no es un diagrama que ustedes deben hacer, simplemente es un texto expositivo. De nuevo, pues reiterar, está el foro para poder retroalimentarlos dentro del avance que ustedes van a ir realizando. Las rúbricas para poder obtener una puntuación máxima, pues siempre me gusta hacerles esta recomendación porque es bueno comentarles a cuál ustedes están pues obteniendo o se están generando ese tipo de calificación. Todo va por medio de un ejercicio de rúbricas. Para poder evaluarles, pues existe una puntuación entre 5 y 4 puntos y si llegan a un nivel alto es porque presenta claramente el título del ensayo y refleja el contenido de este. Entonces el título les va a dar un puntaje para poder pues alcanzar ese ejercicio de la puntuación máxima. Recuerden, el título es acorde a lo que el tema que están tratando. El segundo criterio de evaluación es el contenido del ensayo, pues para poder obtener una puntuación alta, pues debes poner claramente cada párrafo los subtemas correspondientes a la temática propuesta para el ensayo, dentro de ellos que identificar cada uno de los elementos dentro del caso de estudio. Y el tercero es el cumplimiento de las normas APA. Entonces, si ustedes hacen referencias a algunos documentos externos o documentos que estaban en la plataforma sobre lectura, pues es importante que hagan referencia con ese tipo de ejercicio de normatividad APA, porque en el momento de revisar, si no tienen la normatividad APA, pues no van a obtener esta puntuación del nivel alto para poder pues adquirir dentro de lo que ustedes necesitan. Los lineamientos generales para la elaboración de la entrega, pues esos lineamientos que ustedes conocen, es un ejercicio donde obviamente no deben utilizar la información especialmente de los compañeros, ni mucho menos utilizar información copiada de internet, porque dentro de la plataforma se obtiene, ustedes se han dado cuenta que se tiene una herramienta que se llama Turnitin y dentro de ello, dentro de ese campus, pues automáticamente que ustedes envían, nosotros pues obviamente se nos ve reflejado si tiene o no tiene plagio ese documento. Y ustedes pues consideran que existe un reglamento para cualquier institución, especialmente para esta también, pues existe un reglamento para aquellas faltas que ustedes pues en orden del ejercicio del plagio pues se someten por hacer esa parte de copia. ¿Qué es lo que se considera como el ejercicio de plagio? Pues se presenta como una propia autoría la totalidad o parte de una obra, trabajo, documento o invención realizado por otra persona. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted hace una participación de evidencia digamos, en el foro y viene otra persona y le hace copia y entrega lo mismo, pues obviamente allí mismo Turnitin se le va a ver reflejado que empleó las mismas palabras, la misma información, el mismo texto, y dentro de ese espacio pues se le va a ver reflejado la cantidad y el porcentaje de plagio que tiene ese documento. La idea es que evitemos este tipo de inconvenientes, pues porque el ejercicio no está para que se copien de otras fuentes, sino que ustedes mismos generen lo que corresponde al tema, que es muy sencillo, identificar cada uno de esos elementos, es una parte de lo que ustedes están construyendo como ética profesional dentro de la elaboración de ese documento. ¿Listos? Entonces, en ese espacio, para evitar todo ese bloque de lo que corresponde al plagio, pues
si demuestran que el ejercicio está con un porcentaje mayor a lo que corresponde, lo que considera la parte de plagio, pues van a tener una puntuación de 0 y la idea no es llegar a eso. Nosotros no estamos aquí como tutores para empezar a demostrar digamos, esa imposición en el sentido de colocar esa puntuación, sino que ustedes demuestren su conocimiento, sus aportes que han venido construyendo durante todo este tiempo y por medio de una entrega que sea limpia y que ustedes mismos hayan aportado en la construcción. Para extender un poco ese elemento y de la información que hace parte del material, pues es importante identificar que es un objeto, ¿sí? Esa parte de los objetos, pues es muy sencillo porque son entidades básicas del modelo de objetos, pues que permite construir o que integre una estructura de datos como atributos y el comportamiento que son las operaciones. Los objetos se pueden agregar en un diagrama de clases que representa instancias prototípicas o concretas. Bueno, esa es la parte de lo que son los objetos, todo el elemento que ustedes pueden construir, ¿sí? Que pueden identificar y que pues, más adelante pues va a permitir hasta guardar un tipo de información específica dentro de él, porque tiene unas características pues, que se identifica ante los demás y que son funcionales dentro del sistema que ustedes van a construir. ¿Cómo podemos identificar un objeto? Pues para más adelante este ejercicio pues les va a servir porque no solo van a identificar el caso por medio de la información textual, sino que también más adelante cuando les necesiten construir lo que es el diagrama de clases, pues van a identificar cuáles son esos objetos y que esos objetos son permitidos dentro del caso que ustedes van, ¿sí? Ejemplos de objetos, como ejemplo un avión tiene unas características, un carro tiene una serie de características que lo identifican ante los demás. Una persona, por ejemplo, Diana Pérez, pues una persona que tiene unas características particulares ante la otra y que pues el conjunto de todas esas personas que podemos llegar a conocer con características diferentes es lo que realmente se construye como una clase, ¿sí? Entonces tenemos lo que es el carro con unas características también diferentes que les comentaba anteriormente. Esa parte de los objetos tienen también una secuencia que se pueden variar en este sentido como cuál. Podemos identificar el objeto como el Banco Bogotá, como decían ustedes anteriormente. Tenemos un sistema de inventarios, tenemos ya un sistema que tiene una serie digamos, de elementos que hacen funcionar ese sistema de inventarios. En este caso, el Banco Bogotá, pues hablamos que tenemos dos instancias, que tenemos cuenta de ahorros como tanto cuenta corriente o unas cuentas de ahorros. Y en este ejercicio tenemos dos cuentas de ahorros, pero de dos números diferentes, ¿sí? Al tener números diferentes, pues pueden pertenecer a personas diferentes que hacen parte de la construcción de todo el elemento como tal. Esta información pues obviamente se extiende dentro del material que ustedes pues tienen disponible dentro de la plataforma. En el ejercicio de clases pues es un grupo de objetos. Si hablamos que es un grupo de objetos, entonces cuando identifiquen dentro del caso del sistema de inventarios esa cantidad de elementos, pues hay unos que nos van a empezar a formar y van a formar ese grupo de objetos para conformar lo que corresponde a la clase, ¿sí? Eso es lo que pues lo que comúnmente llamamos las clases, conjunto de objetos con estructura y comportamientos en común, ¿sí? Eso es. Entonces tenemos el nombre de la clase. El nombre de la clase pues se debe identificar de esta manera. Tenemos el objeto y el nombre a la cual la clase pertenece. Otros ejemplos, por lo que les comentaba sobre el vehículo pues hace parte de la construcción, que tenemos dos objetos que puede ser camioneta y el otro que puede ser un camión. Y esto hace parte de un conjunto de una clase que se llama vehículo. Entonces, esto es lo que ustedes deben comenzar a identificar. Si tenemos, deben detallar muy bien y se dieron cuenta pues que el caso está en otro idioma, pues la idea es ir construyendo conocimiento aprendiendo también otros lenguajes que actualmente nos están demandando, ¿cierto? Tanto no solo en nuestra vida cotidiana, sino también en nuestra vida laboral, nos demandan un conocimiento, un nivel de inglés que debemos comenzar a comprender. Y el inglés que está allí dentro del caso, que está pues obviamente estimado dentro del ejercicio, pues es un inglés muy transparente, no requieren de conocimientos avanzados,
para poder interpretar la información que está allí. Bueno, sigamos entonces aquí, la parte de los atributos. Aparte de que usted ya identifican los objetos, esos objetos tienen una serie de atributos. Los atributos es la información que describe esa parte de los objetos, ¿sí? Esa información pues que va a permitir más adelante ser construida y que esa información que está desplegada dentro de esa clase es lo que son esas características que va a identificar especialmente ese elemento, ¿sí? ¿Como cuál? Una persona, ¿cómo podemos identificar a una persona? Pues por medio del nombre, la edad, el peso, el tamaño, hace parte de la información que podemos obtener de esa persona. Igual para vehículos, si vehículos tienen lo que es un precio, el modelo, el color y demás elementos que podamos identificar que nos permitirá hacer los atributos para poder trabajar lo que es la parte de vehículos. Dentro de las consideraciones actuales, pues entre más específico esté o entre más atributos tenga pues esa serie de elementos, pues mejor, pues porque asimismo requerirá que más adelante en los informes, en las estructuras, en las búsquedas que tengamos de un sistema, pues seamos más puntuales con la información. Esa parte de los atributos tiene unos aspectos importantes que son los identificadores, los atributos derivados y las restricciones, ¿sí? Dentro del ejercicio de los identificadores, pues conocemos que toda clase que podamos identificar con esa serie de elementos o esos atributos, pues podamos identificar un ID o un identificador único que represente la información que corresponde a esa clase, ¿sí? Entonces, todo lo que es importante identificar, lo que es aparte de los identificadores, los identificadores del sistema o que pueden ser dentro de esa clase. Los atributos derivados, pues esa parte de los atributos derivados son aquellos que son generados por medio de un cálculo, ¿cierto? O que pueden ustedes tener ese atributo por medio de una información que se requiera. En este caso, un ejemplo sería el sueldo final, que es de un empleado dentro de una nómina, ¿sí? Entonces, para conocer el sueldo final, sabemos que el sueldo pues pasa por una serie de cálculos dentro de las horas, el valor de la hora y la cantidad de horas que ha trabajado, más las deducciones, etcétera, etcétera, y las demás aranceles que pueda llegar a tener ese sueldo. También está la parte de generar un tipo de restricciones. Esa parte de restricciones es evitar que pues esa información no sea leída por otras instancias, otras notaciones, otras clases que tengan ustedes diseñadas, ¿sí? Existe una forma de cómo representarla. Entonces está en la parte de inglés, constraint. Entonces esta parte le diferencia para poder identificar o restringir un atributo dentro de esa clase. Bueno, estos son aspectos, digamos, superficiales, globales, que se les informa pues, para que ustedes tomen estos elementos y comiencen a leer muy bien o detallarse de acuerdo a las referencias bibliográficas que están en la unidad. Están también el ejercicio de las operaciones, que ya es cómo se comporta ese sistema o esa parte de las clases que han venido identificando, que cada una de ellas tiene una serie de operaciones. Por ejemplo, un rectángulo, podemos utilizar el ancho y el largo, pero en sí, ¿qué podemos hacer con un rectángulo? Pues podemos utilizar operaciones para dibujarlo o podemos utilizar una operación para poder borrar ese rectángulo que se elaboró. Igual para las personas tienen una serie de características o atributos que identificamos como el nombre, edad, dirección, y junto a esas operaciones que pueden ustedes implementar de acuerdo a la necesidad. En este caso sería estudiar, deporte, trabajar y pues hallar el sueldo de esta persona. Esto es globalmente, como les comentaba, lo que está en material de formación para que ustedes le permita identificar de mejor instancia y poder comprender cuáles serían esas clases, los objetos, atributos, esos métodos, pues que se requieren dentro del caso que deben comenzar a analizar, ¿sí? Entre más detallado esté la información, pues mejor le quedará lo que es esa instancia del caso, porque la idea es obtener todas las clases, todos los objetos, todos los atributos y toda esa parte de las operaciones que pueden identificar dentro del caso. No es
identificar uno, no es identificar dos, existen varios. Un compañero de ustedes habían dicho, encontré 14. Mirar a ver si encuentran 14, pueden encontrar hasta más. La estructura pues de una clase, pues el nombre de la clase, los atributos y el comportamiento o lo que llaman métodos para poder tener en consideración. Pues en esta instancia no se va a dibujar ningún diagrama, simplemente es considerar esos elementos, esos conceptos, con el nombre de la clase, los atributos y los comportamientos, porque dentro del caso pues les habla sobre algunas estructuras y unas descripciones dentro de ella para poder identificar cuál es la clase y dentro de ella. Al final, más adelante, pues dentro de los ejercicios y en las próximas unidades, pues se les solicitará un diagrama de clases. La idea es que dentro de la parte del diagrama de clases, ustedes ya pues tengan en consideración cuál sería la construcción de ese ejercicio del diagrama de clases. Por ejemplo, en este ejemplo que les estoy proyectando, pues habla sobre lo que es el sistema bibliotecario, que habla sobre elaborar un pedido o en el sentido pues dentro del bibliotecario cuando hace la lectura de una información de un cliente para poder solicitar un libro o obtener una revista, ya sea el cliente puede ser tanto un estudiante como un docente en específico, puede ser ese tipo de lector que hace parte de la necesidad para poder obtener un libro. Entonces, estos son aspectos de un sistema bibliotecario que tiene su nombre de la clase, atributos y sus métodos. Junto a ello, pues la relación que obviamente se va representando, que a medida que ustedes van avanzando, pues van conociendo más aspectos sobre la construcción del diagrama de clases. Sé que algunos pues son bastante hábiles, ya conocen qué es una clase, cuáles son los atributos y todos esos ejercicios, pero entonces sí es importante que realicen la lectura para obtener más información y pulir un poco más la información que ustedes necesitan para la construcción del caso. Elementos y símbolos pues, que se deben representar o que necesitan del diagrama de clases es comenzar a comprender sobre las interacciones, el nombre de las clases. En la parte de las interacciones, pues existen unas relaciones como agregación, composición, herencia, dependencia y asociación. Y en su visibilidad o niveles de acceso, las clases pueden ser públicas, privadas, protegidas, derivadas y hasta un ejercicio de paquete. Dentro de las relaciones de uno o más de uno, de 0 a 1, de 0 a muchos, de 1 a muchos y de muchos. Esto pues ya conocen, sé que la mayoría conocen aspectos de cómo hacer ese tipo de relaciones. Simplemente pues en el ejercicio es que toda esta parte que ustedes están visualizando es lo que deben tener en consideración para hacerla de forma descriptiva. Y es ahí son aspectos que deben tener en claro los conceptos para poder avanzar dentro de lo que corresponde al sistema de inventarios. Un ejemplo sobre un ejercicio de un diagrama de clases habla sobre el cliente y una cuenta, que pues que un cliente puede tener ninguna o puede tener muchas cuentas para poder pues tener una relación entre el cliente y cuenta de ejercicios como atributos, operaciones, relaciones, cardinalidad y clases. Ya pues conociendo un poco estos aspectos, ya les quedará más fácil la lectura y la información que ustedes necesitan para la elaboración de la actividad. Un mensaje que les traigo para el día de hoy y extenderle esta información, pues puede utilizar un borrador en la tabla de diseño o un martillo en el sitio de construcción. Esto hace parte de lo que es el diseño de software, que ustedes, de acuerdo a su habilidad que van a adquirir dentro de este curso, pues van a ser más, digamos, prácticos y estarían aportando dentro del proceso de un proyecto, especialmente de un software, para poder generar instancias dentro de un modelo de diseño, o podrían ustedes estar en otro tipo de elemento como un martillo que hablamos allí para la construcción o un sitio de construcción. ¿Eso qué quiere decir? Que son hábiles aportando conocimiento por medio de estrategias y técnicas que estarán adquiriendo dentro de este curso, o estarían ustedes, digamos, aportando desde otra instancia el conocimiento sin necesidad o que no tengan esa experiencia para poder trabajar la parte de diseño. Con cada diseño elaborado está tejiendo el futuro digital. Ustedes hacen parte de de que están tejiendo ese futuro. Ustedes estarían tejiendo esa parte del futuro digital porque la creatividad es el pincel y la pantalla.
tu lienzo, inspírate, diseña con pasión y crea el mundo que todos estamos esperando. Los diseñadores de software deben emplear mucho ese ejercicio de la creatividad y es lo que inspira a los demás integrantes del equipo a seguir construyendo el software, porque la parte visual, la parte que mejor obviamente atrae a todos los clientes y a todo el equipo de trabajo es esa construcción de la interfaz que ustedes pues estarían haciendo por medio de esta inspiración que es este curso de diseño de software. Bueno, pues mis queridos estudiantes, hasta ahí es el aporte que tenemos nosotros los tutores como primera instancia de darles a conocer qué es lo que deben elaborar dentro del primer ejercicio de la etapa de presaberes. Voy a habilitar entonces el espacio para saber si tiene dudas, inquietudes. Está el chat habilitado para poder que ustedes demuestren sus inquietudes y poderles colaborar. Si tienen alguna otra inquietud, pues por favor pueden habilitar el micrófono y también establecer comunicación para poderles solucionar cualquier inquietud que se les presente. Voy a tener un momentico pantalla. Listo, entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que corresponde al ejercicio de la etapa de presaberes? Vamos a Tutor, una pregunta. Ok, listo. Vamos, Freddy. En cuanto a la extensión del ensayo, ¿hay algún reglamento o es de libre decisión? Y la otra, hay que hacer como digamos que dice que el ensayo debe ser expositivo. ¿Hay que tener referencias dentro del ensayo o solamente, digamos, la exposición se hace con respecto a lo que se aprendió dentro de los textos que se encuentran en la unidad? Ok, listo, Freddy. Bueno, la primera, todo depende de su lógica para poder identificar cada uno de esos objetos, elementos que están dentro del caso. Entonces, la extensión del documento dependerá de la identificación de cada uno de esos elementos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a su lógica, a su, digamos, interpretación dentro del caso, asimismo, pues tendría que salir en lo que es la parte del ensayo. Entonces, la cantidad de páginas dependerá, pues, de que identifique cada una de ellas dentro del documento. ¿Listo? La segunda que me hablaba sobre cuál era ¿verdad? La segunda, ¿cuál era la segunda? Breve que me olvidé. Sobre las Tutor, referencias, sí, señor. ¿cierto? Las referencias, resulta y acontece que en algunas instancias, pues no para todos, puede que la información que esté dentro del material no sea suficiente pues para poder asimilar. Entonces, si hace uso de otro tipo de fuente o referencias bibliográficas externas dentro de lo que corresponde al material de estudio, pues deben hacer la referenciación. Sí deben tener referencias bibliográficas, pues yo les sugiero que sí tomen la modestia también de revisar otros temas, otras instancias, pues para que puedan extender esas referencias bibliográficas de otras fuentes que le permiten pues asimilar mejor la información de la unidad. ¿Listo, Freddy? Ok, gracias, tutor. Sí, señor. Vale. Listo. Si tienen inconvenientes, dudas, sospechas, alguna intriga, inquietud, malicia, pueden también hacer uso del chat, que nuestro compañero, nuestro líder, nuestro tutor líder, John Fernando, pues está allí aportándonos el conocimiento. Jason. Tutor, buenas noches, que tengo una inquietud. Sí. Con respecto al ensayo, según pues dice que incluir el título, pues obviamente el título debe estar basado de acuerdo al caso de estudio que se está realizando, pero el procedimiento para realizar el ensayo requiere algún tipo de orden. Digamos que, por ejemplo, yo puedo expresar, durante el ensayo estamos identificando primero digamos, en este caso, las clases y pues luego los objetos, o simplemente expreso que esta clase, se ha identificado esta clase y pues sus objetos están correspondientes a estos, o simplemente lo puedo hacer en orden, digamos, identificando primero las clases y luego los objetos. Bueno, para Jason, el orden dependerá pues de la forma de cómo comprenda el caso.
Entonces no existe un orden específico de cómo lo debe hacer. Eso dependerá de cómo pueda interpretar el caso, ¿sí? Entonces, si primero identifica, por ejemplo, la clase y los objetos que lleva esa clase, los atributos y todo, y más adelante identifica otro elemento y asimismo va construyendo pues, de la información de acuerdo al caso. Entonces, no existe un orden para poder identificarlo. El orden, la idea es que dentro de su creatividad, de su conocimiento y abstracción de la información de acuerdo a ese caso de estudio, asimismo los vayan colocando dentro de la construcción del documento final. ¿Listo? Vale, tutor, sí. Gracias. Ok. Bueno, ¿quién otro? Todos, si es claro, por favor, ¿tienen el chat? Si están ubicando dentro del chat, por favor, vayan colocando si es clara la información para poder identificar, pues que todo haya quedado suficientemente comprendido en el ejercicio que toca hacer hasta el 30 de agosto y asimismo, pues, para dar por finalizada el ejercicio de hoy. Vamos a mirar quién tiene otra pregunta, un minutico y finalizamos. ¿Listos? ¿Ninguno? Bueno, entonces, mis queridos estudiantes, de nuevo, es un gusto tenerlos dentro de este ejercicio, este curso que ustedes vienen realizando. Esperamos que dentro del equipo de docentes aportar el conocimiento que ustedes requieran y poder avanzar, que ustedes puedan avanzar dentro de todo el ejercicio y el ciclo de la construcción del conocimiento final, que es el título que van a obtener al final. Espero pues recibir los comentarios de todos ustedes dentro del foro y vernos en un próximo encuentro. Entonces vamos a finalizar el ejercicio de hoy. Agradezco la participación de cada uno de ustedes y nos vemos en un próximo encuentro. Adiós. Tutor, buena noche.